Estimados amigos y amigas, es un gusto saludarlos nuevamente a través de Punto Cultural, en esta ocasión desde Espacio 14, aquí en la 14 Avenida de la zona número 1 de Quetzaltenango, gracias a la facilidad del señor Leonel Díaz. Estoy muy bien acompañado de dos grandes personalidades de Quetzaltenango, el maestro Romeo Ríos Vadillo, pintor y escritor radicado en Canadá, quetzalteco, que se llevó el corazón de Quetzaltenango a Canadá, y del licenciado Julio Rodolfo Lima Ochoa, que tengo el enorme gusto de conocer desde hace bastante tiempo y que ahora han presentado este hermoso libro, bastante creativo, El Duende Narrador de los Tableros Mayas y Mitos Conceptuales de las Variantes Perfectas de los Tableros de Ajedrez. Un tema muy especial, muy hermoso, que trata de uno de los deportes más esenciales para el desarrollo humano como lo ha sido el ajedrez. Gusto en saludarlo, mi estimado licenciado Julio Lima. Muchísimas gracias. Y también maestro Romeo Ríos, es un gusto enorme saludarlos. Pues vamos a hablar de este libro que pues presenta dos áreas muy interesantes, que es un área de cuentos inspirados por el maestro Romeo, y un área un tanto científica, le podría decir, a través de la presentación de estos tableros de ajedrez. Pero cuénteme, maestro Romeo, ¿cómo surge la idea de crear este libro desde el punto de vista literario, desde el punto de vista científico del ajedrez, del deporte del ajedrez, como lo vamos a platicar con el licenciado Julio Lima? En realidad, hace varios años, ¿verdad? Don Miguel Ángel Rosales y Adolfo López Sosa, y que también era licenciado, no sé si usted tuvo el gusto de conocerlo, que falleció hace poco y era escritor, ¿verdad? Hablamos con Julio para ver si nos permitía presentar en Alianza Francesa el tablero Herradura, y fue así como surgió espontáneamente la primera actividad, en el tiempo en que Michel era director de la Alianza Francesa. Posteriormente nos fuimos todos, cada quien por su lado, ¿verdad? Y yo me radiqué en Montreal, una ciudad muy bonita y tranquila. Y ahí luego vino la inspiración, como me paso escribiendo y pintando, y me puse a pensar que posiblemente podíamos hacer algo creativo con Julio, porque él ya me había mostrado más tableros, ¿verdad? Yo le conocía 3 tableros. Y entonces en uno de los viajes que fue en enero de este mismo año, yo platiqué con él, ¿verdad? Y estuvimos junto con don Miguel Ángel, que tiene 94 años, ya el señor, y le comentamos la idea, ¿verdad? De que los dos íbamos a trabajar el libro con cuento y ¿cómo se dice? Y los tableros, que son una idea genial, ¿verdad? Porque en realidad es algo único que hay ahorita en el planeta, ¿verdad? Entonces vine yo y quedamos de acuerdo con Julio de que podíamos seguir adelante, y me fui a Montreal. Y ya estando en Montreal, empecé a escribir el cuento no solamente una vez, ¿verdad? Lo escribí como 6 o 7 veces, porque realmente yo estaba pasando una etapa bastante difícil en la literatura. Y enviaba algo y de nuevo lo volví a hacer y volví a enviar a Julio. Y también estuvo en correspondencia con nosotros un traductor de la Universidad de Concordia y de, ¿cómo se llama?, la UNEC, Unión de Escritores de Quebec, que iba a colaborar en la traducción, pero él se puso a estudiar una maestría, ¿verdad? Entonces ya el libro estaba empezado, y la historia nace porque la naturaleza allá, los parques, le dan a uno la oportunidad de darse cuenta de la libertad que siente uno y la armonía con la naturaleza, ¿verdad? Entonces estaba la fuente y yo me empecé a imaginar al duende. Al duende Colt. Al duende Acuatl.
Sí, Así es. y que es un alush, ¿verdad? Sí. Y entonces mi mejor amigo de allá se llama Pierre, y fue por eso que yo le puse el nombre de Pierre al niño. Al niño del cuento. Del cuento. Ajá, sí. Y cómo se llama, y empecé a desarrollar el primer capítulo, el segundo, en el primer capítulo fue en el Parque La Fontaine. Por mucha suerte, pues lo tengo pasando una cuadra, yo tengo el parque enfrente, ¿verdad? Y es bastante inspirativo porque ahí ve usted gente de todo tipo, haciendo circo, gente que está bailando, escuchando música, gente que está corriendo y de todo tipo de actividades, ¿verdad? Grupos sociales. Entonces dije yo, voy a empezar por aquí la historia del cuento. Fabuloso. Y fue así como la inicié, ¿verdad? Y viene la idea de que él vive dentro de la fuente y es uno de los más sabios de los duendes de todo el mundo. Entonces se reúnen en Grecia, porque ya Julio me había dado a mí, ¿verdad?, los manuscritos para que leyera. Y entonces, como son personalidades, dioses griegos, que manifiestan ciertas experiencias, ¿verdad?, que para el ser humano, o cierto conocimiento, la reunión fue en Grecia de todos los duendes del mundo. Y ahí se eligió que Acuatl fuera el encargado de ser el mensajero. Exactamente, Excelente. ser el mensajero y creador de los juegos, ¿verdad? Excelente. Por eso es de que se llaman mayatableros. Así es. Y posteriormente, pues, viene el desarrollo de todos los 8 cuentos, ¿verdad? Que en realidad, pues, pasan por diferentes lugares como el Parque Maisonneuve, la Gran Rueda, también la escultura que se llama El Hombre de un artista americano que en este momento se me va, ¿verdad? Que es súper conocido. Pero lo pueden encontrar aquí en este libro. Sí. Pues yo creo que para que no nos cuente tanto detalle, maestro, creo que nos ha comentado acerca de cómo surgen estos personajes, Pierre y Acuatl, que se narran como los cuentos, pero es una combinación excelente, muy creativa. En cuanto a lo que yo comentaba al inicio, licenciado Julio Lima, en cuanto a la creatividad y a la creación de estos tableros que inspiran al maestro Romeu en hacer estos cuentos, pero digamos desde el punto de vista científico del deporte, del ajedrez, ¿cómo surge la idea de crear nuevos tableros o un tablero transformado en diferentes figuras, digámoslo así, que obviamente, como usted lo decía en la presentación del libro, pues tiene que generar un tipo de creatividad, de memoria, de dinámica? ¿Cómo empieza a surgir las ideas de estos tableros de ajedrez? Muchísimas gracias por la entrevista. Todo un gusto. Mire, así muy rápidamente, el ajedrez es muy antiguo, ¿verdad? Se originó, para algunos se originó en la India. Recordemos a César, que pidió por un cuadrito del tablero un grano de trigo, por el segundo 2, por el tercero 4, y en progresión geométrica puso en peligro toda la cosecha del reino. Ya, los griegos dicen que fue Palámedes el que lo inventó. No importa, pero desde hace miles de años hasta acá, el tablero se ha mantenido exactamente igual. Exacto. 64 escaques, 32 negros, 32 blancos. Las piezas han variado un poquito. Los atalayas se volvieron las torres, los elefantes se volvieron caballos, ya, por decirle, los mensajeros terminando siendo los alfiles, el rajá, el brahman se terminó convirtiendo en el rey, ya, etcétera, etcétera. Y los soldados terminaron siendo los peones, los guerreros terminaron siendo los peones. El asunto está de que ha ido evolucionando. Y también el mismo ajedrez. Usted recuerda, en el ajedrez clásico, por ejemplo, no había reloj. Luego se implementó el reloj.
2 horas para 40 jugadas, después bajó hora y media. Ahora está el ajedrez Blitz de 5, 10, 15 minutos. Así es. Sí. Sin embargo, todo ha sido en el mismo tablero. Y pues un día jugando, vimos que podría incentivarse la imaginación en diferentes tableros. Por ejemplo, tenemos un tablero completamente igual que el que conocemos, pero sin escaques blancos y negros. Y eso ayuda a la memoria. Cada quien debe de saber dónde está su diagonal. Ya no negra, no ya blanca, sino cada quien debe saber su línea de movimiento. Ese es uno de los primeros tableros que presentamos. Y le pusimos de memoria, efectivamente, para desarrollar la memoria. Y tenemos otros tableros, digamos uno donde se encuentra, anoche los presentamos, perdón, no los traje el día de hoy, pero están en el libro. Sí, así es. Un tablero donde se encuentran los dos contendientes en medio, y ese pues nos da la impresión de un encuentro, de una lucha, lo que es exactamente el ajedrez, una lucha. ¿Ya? Sí, y claro, tenemos diferentes tableros. En sí tenemos 8 tableros totalmente matemáticos, donde se puede leer y escribir el ajedrez, no importa qué partida. Lo que cambia es la perspectiva del juego. Y para ello pues se necesita cierta intuición, en este caso memoria, se necesita táctica, estrategia diferente, tener un sentido curvilíneo. En sí, son 8 tableros que nos permiten disfrutar el ajedrez de diferente manera, en diferente escenario. Considero que es una muy buena herramienta para enseñarle a los niños un juego diferente, el mismo juego pero que se sienta diferente. Exacto. Y para desarrollar en los niños, para desarrollar en todos los ajedrecistas diferentes capacidades y diferentes perspectivas del juego ciencia. Porque el ajedrez es un juego porque se comparte, se divierte, pero es ciencia también porque se estudia Así y es. tiene variantes totalmente matemáticas. Hay libros escritos. Muy bien, en este caso los 8 tableros ajedrez, sí. son totalmente matemáticos, se pueden reproducir y repito, cada uno tiene su virtud y es un desafío manejar cada tablero. Sí, yo estuve precisamente revisando ayer el libro y cito algo que usted comenta en el libro. Dice, es tiempo ahora de diversificar este tablero estrictamente cuadrado por otras bellas formas geométricas. Y es lo que usted dice, manteniendo las mismas reglas intrínsecas del juego milenario. Ahora bien, estos puntos de vista de cambiar los tableros de ajedrez, licenciado Julio Lima, ¿cómo considera usted que lo ha tomado el campo del deporte como para empezar a implementarlo? Usted comentaba ayer que ya hay 2 colegios que precisamente en Quetzaltenango lo van a empezar a implementar. ¿Cómo visualiza usted este punto que me parece bastante interesante? Obviamente si es para acrecentar o fortalecer la dinámica creativa de los jóvenes. Mire, en realidad todos empiezan jugando con el tablero cuadrado. Pero si usted le presenta, por decirle uno que se amplía en el medio, por ejemplo, que lo tenemos ahí, a los niños les gusta, a los niños les atrae. Y es como un desafío jugar ahí. Entonces es atractivo para los niños, pero al mismo tiempo lleva en el fondo un objetivo didáctico, un objetivo creativo. Así es. Y es por ello que los profesores se interesaron. Exactamente el día de ayer lo adoptó 2 colegios, lo adoptaron ya para enseñarlo en sus escuelas. Imagínense, yo estaba hablando de tablero de ajedrez y viene un amigo, ahí también el maestro Romero Ríos, que me dice, pues si esto también se pueden utilizar en el juego de damas. Claro, yo pensaba solo en el ajedrez y ellos dicen, no, utilicémoslo en el juego de damas. Claro. Entonces el juego de damas se torna interesantísimo, es desafiante. Yo creo que no solamente va a ser atractivo para los niños, sino va a ser un recurso didáctico para desarrollar la capacidad ajedrecística y para desarrollar otras capacidades en todos los niños. Lo importante es de que lo manejen los maestros y los niños van a estar felices con los diferentes tableros del ajedrez. Por favor, maestro Román. Quisiera agregar algo que había olvidado. El nombre del autor de la escultura, porque es Alexander Calder. Y posteriormente hay otros lugares donde se realizan los eventos. Hay un lugar muy especial que se parece al baúl.
Exactamente, tiene casi la misma forma, con la diferencia que tiene una laguna artificial, ¿verdad? Y también quisiera mencionar a David Bremen, porque él colaboró un tiempo con nosotros, y a Iturre, ¿verdad? Fernando Iturre, que estuvo también traduciendo. Él es desde niño llegó a Montreal y está doctor en el francés, ¿verdad? Y sacó college, ¿verdad? ¿Por qué surgió la idea? Se me olvidaba. Es de que yo estuve en una biblioteca de Chicago y encontré un libro así con variantes de ajedrez. Sí, claro, es que Y se han escrito libros de este todas deporte. las variantes de ajedrez que tiene son imperfectas. Hay uno que está en ventaja y otro que está en desventaja. Interesante. Entonces, las de Julio son perfectas. Esa fue cuando me vino la idea, ¿verdad? Y ahora lo estaba recordando, ¿verdad? Fue en una biblioteca de Chicago donde yo pude estar viendo todas las variantes y eran que uno estaba en ventaja y el otro en desventaja. Por ejemplo, si usted lo hace redondo, el que está en el centro es como que estuviera rodeado, ¿verdad? Y el que está dentro tiene que defenderse, ¿verdad? Entonces, ninguno era perfecto. Interesante. Bueno, este libro, pues esperemos que genere una nueva teoría, ¿verdad? Mi estimado Julio Lima, en cuanto a esta forma creativa de crear, digámoslo así, nuevos tableros, porque es el mismo, solo que diferente. Efectivamente. Diferente forma. Efectivamente. Y créame que, por ejemplo, hay un tablero infinito. Exacto, Hay un tablero infinito, ahí lo digamos estuve que viendo, empieza ¿sí? acá, un jugador juega hacia acá y el otro juega de aquí para acá. Claro. Y es interesante. Sin embargo, en su diseño, un primer diseñador lo empezaba acá y lo cortaba en el medio. ¿Ya? Otro lo hacía por acá, porque no entendían cómo era, ¿me entiendes? Claro. Hasta que vino un diseñador acá, quetzalteco, Daniel Kijibich, él inmediatamente captó. Entonces ya lo pudo elaborar en la computadora, porque yo lo tenía pero dibujado, ¿me entiendes? Y se lo expliqué bien y él lo sacó. O sea que hasta el mismo diseño es un desafío. Es un desafío. Fabuloso. Y eso ya jugándolo, este tablero es bastante difícil, bastante complicado. Sí, eso y es me dijo. ya para personas que saben jugar ajedrez. Pero es lo mismo, es desafiante, es amable para compartirlo, para divertirse y desarrollar las capacidades personales. Interesante. Este libro también ha sido traducido y editado en francés, que se va a empezar a distribuir en el área de Canadá y otros países. En Quetzaltenango, pues obviamente está en español, aunque se podría conseguir en francés también. Exactamente. Sí. Felicitaciones y agradecimiento, gratitud a la imprenta Los Altos, porque desde Quetzaltenango se está editando un libro en francés. Sí, excelente. Para Canadá y para Francia. Claro. Al mismo tiempo, ayer nos entregaron la edición en español y en francés. Fabuloso. Y el francés es literario porque fue traducido por un literato francés. Excelente. ¿Y este libro dónde se puede comprar aquí en Quetzaltenango, maestro Romeo? Se puede comprar aquí en la Galería 14 y el café. Es en Lanz Museo y Galería. Aquí En la 14 frente a la exactamente. Garza, A la así Garza, es. exactamente. Estamos aquí precisamente en espacio 14 del señor Leonel Díaz, a quien le agradecemos este espacio. Pues muchas gracias, licenciado Julio Lima, por esta explicación Muchísimas sensacional. gracias. Solo Muchísimas una gracias. súplica. Por Tal vez favor, después por favor. podríamos, para que el público lo conozca, ¿Sí? tal vez poner en pantalla cada sí. tablero, Por supuesto, sí lo vamos y cada uno tiene su nombre, le hemos puesto nombre. Por ejemplo, al tablero de la memoria le pusimos Mnemósine, Y, porque es la musa de la memoria, por Los ponerle nombres, ejemplo. estos nombres de los tableros, y lo quiero dejar como todavía en duda para que por favor vengan y compren este libro, porque no nos damos muchos detalles. Ya no lo compran. Bueno, pero ya que usted toca este punto, ¿cómo surge la idea de crearle estos nombres a los tableros desde el punto de vista griego? Bueno, por ejemplo, le repito ese, por ejemplo, Pero, el de la sí, memoria. claro. El de la memoria, pues digo, se necesita memoria para jugar con un tablero en blanco. Solamente están los cuadros, Exacto. blancos y negros. Ajá, sí. Lo único que se respeta es que hay piezas blancas y piezas negras. Pero cada quien sabe su posición. El tablero necesita el ajedrez
desarrolla la memoria. Así es. No solo para jugar, sino para recordar variantes, etcétera, etcétera. Entonces, como va íntimamente ligado a la memoria, pensamos en Mnemósine, esa hermosa mujer que es la musa de la memoria griega, y le pusimos tablero de la memoria o tablero de Mnemósine. Entonces, de la misma manera, hay por ejemplo un tablero en forma de herradura, en donde tiene la particularidad que se sientan a la par y comparten. Él empieza acá y el otro empieza acá. Claro, así como estamos nosotros. Así como estamos nosotros jugando acá. Y la herradura es como un símbolo de suerte. Un símbolo de suerte y se va a compartir. Entonces le pusimos también el nombre de la fortuna. Así la es. fortuna o tique en griego. Entonces es el tablero de la herradura o de la fortuna. Entonces ahí nos fuimos inspirando y cada tablero tiene su nombre griego. Así y a la es. vez su significado. Sí. Y también tiene, lo fuimos practicando y sentimos qué es lo que estimula cada tablero. Ahí qué es lo que induce. Por ejemplo, este tablero induce la memoria, otro induce el sentido curvilíneo, ese de la herradura. Claro. ¿Ya? Otro induce una perspectiva hacia el centro, otro una perspectiva hacia la derecha, hacia la izquierda. Cada tablero tiene su objetivo para el desarrollo de las propias facultades personales. Fabuloso. Sí, sí, todo está descrito aquí en este libro, El Duende Narrador de los Tableros Mayas y Mitos Conceptuales de las Variantes Perfectas de los Tableros de Ajedrez. Es que, por favor. Y como última, Por favor. le puedo decir que esta es la mitad, porque no hay un programa ahorita de computación, por ejemplo, que nos permita colocar las piezas. Exacto. Hicimos un intento, pero en cada tablero teníamos que irle dibujando las piezas en Claro. cada movimiento. Era un poco difícil. Ya en cuestión de programación. Ya en cuestión de programación. Sí, Eso es para claro. el futuro. Si encontramos un buen programador, podríamos reproducir cualquier partida de un gran jugador en diferente tablero y podríamos Claro. explicarla. Esa es la segunda parte que esperamos algún día poder Sí, escribir. exactamente. Pues ojalá que venga pronto. Que venga pronto, apreciados programadores. Bueno, estas ideas surgidas desde Quetzaltenango, Guatemala, para el mundo, y para mí todo un gusto y un honor haber estado con ustedes dos maestros. Muchísimas gracias. De verdad, Muchísimas gracias, mi apreciado maestro, y ante todo por la apertura, por habernos acompañado el día de ayer. para mí es todo un gusto. Usted es esencial, es una parte fundamental Muchas en gracias. la creación de este libro. Porque uno Muchas cuando hace un libro, uno dice, bueno, será, no será, pero pasamos. La primera experiencia fue compartir la literatura con el ajedrez, fue lo primero. Así una es, experiencia fantástica con mi amigo, ya nos hemos hermanado estos últimos años hablando y volviendo a hablar de los Fabuloso, tableros. fabuloso. Y luego otras personas que, como usted, que Muchas nos gracias. han permitido hablar sobre esto, recrearlo y comunicarlo a la población. Porque es un patrimonio. No, es un por patrimonio supuesto, de Quetzaltenango por y ahorita es un supuesto, patrimonio sí. de Guatemala para el mundo. Ya va a Canadá. Mire, le participo que ya va a Montreal, Canadá. sí, realmente. Para El allá va. objetivo es darlo a conocer primero en Montreal, y hay personas que ya están formando parte del evento, que también se han comunicado con Jul. Excelente. Vamos a ver hasta dónde va a trascender el libro, ¿verdad? Que se está haciendo con un fin de que los niños puedan mejorar su memoria, como dice, lo que leíamos el día de ayer, ¿verdad? Todas las cualidades que da el ajedrez. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bueno, les invitamos entonces a leer este libro, a ponerlo en práctica también. Es un libro literario didáctico. Entonces, Muchas gracias. Y para empezar, hay que enseñarles a jugar ajedrez a todos. Por a favor. todos los Por niños, y los jóvenes, los adultos, no importa qué edad, el ajedrez es algo estimulante, relajante, un medio para compartir la vida. Así es. Ya. Es un- Y eso es lo básico. Ya cuando conozcan el juego, entonces ya pueden utilizar cualquier tablero. Es una previa, hay que saber jugar ajedrez para Así es. luego saber usar cualquiera de los tableros que aquí mencionamos. Muy bien, entonces atreverse a jugar ajedrez, por favor, a practicarlo. Y bueno, felicitaciones ya a los colegios que ya empezaron ya a implementar esta forma de
de jugar ajedrez ahora a través de estos tableros mayas, como les han llamado ustedes. Maestro Julio Lima y maestro Romeo Ríos, muchas gracias por este espacio. Gracias. Y la súplica, que le ponga al público de último en pantalla los tableros para que tengan una idea, ¿verdad? Sí, por supuesto, así es. Muchas gracias. A ustedes, mil gracias a este espacio maravilloso, cultural, por eso Quetzaltenango, miren, este espacio maravilloso que nos ha permitido, nos ha abierto sus puertas. Sí, a los así es. compañeros como Oscar Soto, ¿verdad? Que si Los Quijotes, los Ya vamos a platicar con ellos hicieron posible este programa. Y ahorita está don Francisco Cajas tomando aquí parte de la historia, mira aquí con nosotros. Pero especialmente al maestro Oscar Soto, él escribió el prólogo. Cuando se escribe un libro hay un momento en que falta un espaldarazo, alguien que diga, no, ahí está bien, sáquenlo. Uno nunca sabe cuándo está terminado. Pero viene el maestro Oscar Soto y dijo, no, así está bien, démosle. Y hizo el prólogo. Muchísimas gracias al maestro muchas gracias. Oscar Soto. Gracias a también con él pues terminamos, ¿verdad?, de corregir el libro francés porque tenía errores en composición, en orden, ¿verdad? Y llegamos a final el día de ayer y que próximamente, como dice Julio, estará... No, y este puede ser el inicio de otras publicaciones, de otras teorías, no sabemos. Eso nos emociona. No sabemos hasta dónde pueda llegar o quiénes ya lo tienen guardadito en algún momento, algunas otras ideas que puedan complementar estas. Excelente, excelente. Bueno, esperamos entonces que así sea. Amigos, gracias por estar siempre pendientes de Punto Cultural. Muchísimas gracias a Punto Cultural. Muchísimas gracias también. Ya lo decía el maestro Julio Rodolfo Lima Ochoa, coautor de este libro, El duende narrador de los tableros mayas y mitos conceptuales de las variantes perfectas de los tableros de ajedrez, un libro del cual pues ya tuvimos la explicación del maestro Julio Lima y del maestro Romeo Ríos, quienes son los autores de este hermoso libro que nos da un aporte literario y un aporte didáctico en cuanto al juego del ajedrez, uno de los deportes más importantes en el mundo de la ciencia también. ¿Quién no ha jugado ajedrez? Uno de los deportes más completos y esenciales para el desarrollo mental y emocional humano. Y en esta ocasión tengo a don Francisco Cajas Obando y también al maestro Oscar Soto para que nos hablen acerca del aporte literario y el aporte histórico que este libro pues nos da, porque precisamente busca pues innovar, precisamente como lo decía el maestro Julio Lima, innovar las variantes de las formas de juego en el ajedrez con sus mismas y auténticas reglas. Pero más que hablar del juego, vamos a hablar del aporte histórico y el aporte literario que este libro nos da, no solo a Quetzaltenango, sino a toda Guatemala. Bienvenido, maestro Oscar Soto. Gracias. Y un Paquito Cajas Obando. Empezando por el lado literario, precisamente usted escribe el prólogo de este libro y lo presenta. ¿Cómo visualizó usted en primera instancia, maestro Oscar Soto, la creación de este libro? Gracias. Realmente era un reto, porque pensamos en ajedrez, luego pensamos en estrategias, en el tablero, principalmente prácticas, incluso como sabemos se le llama al ajedrez el deporte ciencia. Así es. Entonces miramos eso como algo más así académico, podríamos decirlo. Y hacerlo ya a un aspecto literario, realmente era un reto. Un reto que asumió Romeo Ríos conjuntamente con el maestro Julio Lima para tratar de hacer algo innovador, porque realmente hacer este tipo de trabajos no es tan fácil, porque como repito, son cuestiones que a veces dicen, bueno, ajedrez, muchos pensaban que iba a ser un libro para enseñar tácticas o cómo jugar ajedrez o cómo sacar mejor ventaja en una posición, etcétera, pero no. Aquí, y aparte de eso, el ingrediente del duende maya, que le dio un toque como ese místico, algo así como algo surrealista. ¿Cómo es para hacer que un duende maya vaya hasta Montreal, allá, y en diferentes lugares vaya a presentar 8 tableros de ajedrez? Claro. Y realmente Romeo Ríos magistralmente logra hacer de cada tablero un cuento. Y eso es lo valioso de este libro, que aporta dos aspectos: el aspecto literario y el aspecto puramente técnico,
cuando hablaron finalmente de los tableros, ¿va? Cómo va a ser el tablero, la complejidad que hubo para realizarlos, porque como ya explicó el maestro Julio Lima, no era nada fácil hacer 8 tableros diferentes. Así es. También era un reto. Y esto llevó a la creación de este tipo de material, en donde Romeo Ríos, recalcando, en la parte puramente literaria, trata de ir metiendo algo maya con un niño canadiense. Y de tal manera que ahí se entabla una relación muy, muy cordial, muy amistosa, en cuanto cada día él iba a contar un cuento nuevo en base a un tablero. Y aparte de eso, también juega mucho la intervención, un elemento más, el padre de Pierre, que también dice que era un buen ajedrecista, ¿va? Exacto, sí, sí. Y iba viendo cómo, por ejemplo, esa dinámica en donde el padre a veces se deja ganar por el hijo, como que para no ver susceptibilidades, el padre, si yo le gano a mi hijo, lo puedo dañar. Y esas cuestiones también entra el factor humano. El factor humano que es esencial en todo tipo de elementos, ¿va? Que máximamente en una obra literaria, si hablamos del factor humano, es esencial. Todo poema, todo cuento, toda leyenda, crónica, por lo general tiende a dejar un mensaje. Y eso también lo recalca muy bien Romeo Ríos en sus textos, en donde hace ver de manera estética, a manera de cuento, cómo un personaje le enseña un nuevo tablero, un niño a otro niño, y con la mística que hace, de que menciona el duende solo puede ser visto por el niño, Pierre, y además por los animales. O sea, los adultos no pueden ver al duende, ¿eh? Exacto. Entonces, sí. queda ahí, bueno, ¿y por qué no lo puede ver, verdad? Entonces, hay que hallar también otra cuestión para la imaginación del que está leyendo el libro, que diga, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué solamente lo puede ver Pierre o los animales? Y esto le da un toque especial para que también, o más elementos, para que el cuento se enriquezca y tenga más atractivo a la hora de leerlo, que es lo fundamental en una obra de arte, especialmente en la literatura, tratar de enganchar al lector con varios elementos que de una u otra manera, al fin de cuentas, va a hacer que todo esto se conjugue y la obra sea atractiva y tenga mucho valor. Interesante punto de vista literario. Ahora bien, don Francisco Cajas Obando, historiador quetzalteco, también especialista en cuanto al análisis del aporte histórico. Don Francisco Cajas, este libro, desde el punto de vista de la combinación literaria y la combinación de la didáctica del juego de ajedrez, ¿cómo lo ve usted como aporte histórico a la ciudad o incluso al país? Sí, creo que es algo interesante y novedoso que tanto Julio como Romeo le están dando a el campo del juego del ajedrez, porque nadie podía imaginarse esta novedosa situación que ellos vienen presentando a través de los distintos tableros. Claro está que en Quetzaltenango nos recordamos, mucha gente ha jugado al ajedrez, había recuerdo una sede de ajedrez ahí en el Palacio Figueroa, hace muchos años, de ahí llegaban todos los días las personas a jugar ajedrez, o también muchos jugaban en los cafés o en algún lugar, se instalaban por ahí para comenzar a jugar una partida de ajedrez. Y de todo esto también recordemos un periódico que circuló en la década de los 70, dirigido por Miguel Alvarado Lima, que se llamó Ajedrez Popular, que fue una buena colección de números que pues por ahí tenemos algunos en la hemeroteca, ¿verdad? Que fuimos rescatando y que también es una didáctica, ya que a Miguel le encantaba mucho el ajedrez y decidió publicar este periódico, hasta que en aquellos años de violencia Miguel desaparece misteriosamente por las razones políticas y ya no se supo de él más. Sin embargo, deja también ese aporte muy importante para la cultura del ajedrez en Quetzaltenango, que es el periódico Ajedrez Popular. Y naturalmente que
me he dado cuenta que el profesor Ronald Barrios también ha venido promoviendo estas actividades. El año pasado, en un café de aquí de Quetzaltenango, hizo una premiación de varias personas de un certamen de ajedrez, y lo que me llamó a mí la atención fue de que el primer lugar lo ganó una jovencita que era no vidente. Oh, interesante. Algo extraordinario, ¿verdad? Y que fueron, anoche lo decía en el acto, varias personas de aquí han sido campeonas nacionales, algunas internacionales. Yo creo que es el caso de esta jovencita no vidente, y que prácticamente pues a los esfuerzos que ya citamos se viene a unar ahora esta obra, que va a ser de mucho beneficio para quienes gustan del juego del deporte ciencia en Quetzaltenango, y que realmente debe ser difundido, porque es una manera de cómo pensar, de cómo agilizar la mente. Porque si la mente se estanca, hay muchas personas que en el futuro padecerán del Alzheimer, ¿verdad? Pero a través de todo eso van a ir desarrollando la mente, va a estar en movimiento, y claro, eso significa salud. Aparte de que uno de los mejores deportes de mesa es el ajedrez. Y claro que debe ser difundido ampliamente, principalmente en los establecimientos educativos, dentro de la sociedad, dentro del público en general, para que aprendan sobre este maravilloso juego que es el ajedrez. Y yo creo que este libro viene a ser un aporte muy valioso a lo que ya citamos anteriormente para el pueblo y para todos aquellos que son amantes del ajedrez. Claro que sobre ajedrez se han escrito muchos libros, pero no con los cambios estos, ¿verdad? Hay coleccionistas de libros de ajedrez en Guatemala. Yo conozco un amigo que me encargó que le consiguiera un buen lote de libros de ajedrez, y le resulté juntando como 25. Y se los mandé a un municipio de la ciudad de Guatemala, y él muy interesado en el ajedrez. O sea que esto es, yo diría que si se puede publicitar y enseñar esto, estaremos salvando a mucha juventud de las garras del alcoholismo, de la drogadicción y de tantas cosas que afectan a la sociedad actual. O sea que es un gran aporte, y que históricamente queda ya en los anales de Quetzaltenango este libro que Romeo Ríos Vadillo y Julio Rodolfo Lima Ochoa entregan como un aporte, diríamos, desconocido y novedoso. Pues interesante realmente lo que comenta don Francisco Cajas Obando, que es un gran aporte a la historia de Quetzaltenango este libro. Maestro Óscar Soto, ¿cuál es su comentario final en cuanto a la publicación de este libro, en cuanto a la adquisición de este libro? ¿Por qué la gente tiene que leerlo? ¿Por qué se tiene que acercar a este libro que tiene esa dinámica literaria y la didáctica de un nuevo concepto del ajedrez con sus mismas reglas, desde luego, tal y como lo comenta aquí el maestro Julio Lima? Gracias, Everson. A usted gracias, porque creo que es una punta de lanza, podríamos decirlo, Muchas para gracias. que este libro pueda llegar a muchas personas que lo puedan conocer, y de igual manera, al conocerlo, poder entusiasmarse por leerlo, ¿no? Obviamente todos los que están involucrados en lo que es la docencia, invitar a los alumnos a que lean este libro, un libro que trae 8 cuentos hermosamente desarrollados, y aparte de eso tienen parte de la identidad maya, que es otro un plus que se da a este tipo de libros, que a la hora de llegar a manos nuestras mantiene ese contacto, de que no perdamos la parte histórica nuestra. Y además de eso, es un libro que, si vemos desde el punto de vista didáctico, está escrito de manera fácil de leer. No es un libro que sea complicado, que uno diga que tiene muchas fórmulas o que tiene un lenguaje demasiado elevado y que va a costar mucho para leerlo. Es un lenguaje simple y que considero que fácilmente puede ser interpretado por cualquier tipo de educación, de primaria, media, hasta también universitaria. Pero
pienso que tal vez el punto especial va a ser el nivel medio, en donde puede tener mayor auge este tipo de lectura, y a la vez motivar a que de repente a un estudiante se le ocurre también hacer un cuento sobre otro juego de ajedrez, ¿verdad? O sobre otro duende, o sobre otra cuestión que él diga, bueno, si él escribió sobre el ajedrez, yo voy a escribir sobre un deporte X, ¿verdad? Sobre el fútbol o sobre X deporte. Hacer también un cuento para que también la gente lea este cuento, tiene algo especial. Y esto que considero que puede ser parte motivadora para que este libro sea leído, especialmente también en familia, como antes se acostumbraba, que el padre de familia se siente con su hijo, sus hijos ahí en un momento de recreación, en la tarde, en la noche, cada día lean un cuento, por ejemplo. Vamos a ver un cuento cada noche y al siguiente día otro cuento, y después preguntarle a los niños qué les pareció el cuento. Miren, hay tableros de diferente manera. Entonces también ver cómo jugamos un tablero diferente, ya no el tradicional. Creo que esto viene a ser una fase fundamental para que este libro sea aprovechado no solamente como un factor puramente literario, sino como un factor que llegue y la familia se concentre, sea un punto de atracción, por decirlo, igual manera en los establecimientos, ¿verdad? Puede ser lo mismo, ¿no? Que el maestro diga, bueno, hoy vamos a ver el cuento del tablero de la herradura, por ejemplo, ¿no? Y otro día otro cuento, y así también, pues, entonces considero que es un material que si hay un poco de motivación y de inteligencia, y más que todo de ese sentir humano, didáctico, que vamos a ver que el docente pueda decir, es una buena herramienta para mi clase, para motivarlos antes de entrar a hacer X materia, un cuento. Y como son pequeños, entonces no se perdería mucho tiempo y que puedan leer un cuento y después venir a la comprensión, ¿verdad? Que el alumno diga qué le gustó del cuento, o preguntarles directamente, bueno, ¿usted qué opina del y sobre todo también en la eso? práctica de cada tablero también, ya como lo decía el maestro Julio Lima, ¿verdad? Que sería interesante, ya como familia, como usted lo dice, pues entrar en la práctica de cada tablero. Yo creo que sería un aporte exquisito. Sí, yo creo que hay mucho por donde sacarle. Todo depende de la creatividad, en este caso de docentes y de padres de familia, e incluso de personas adultas que por sí se interesen en el libro. Qué bonito libro, yo voy a comentar algo más sobre ese libro. Voy a acercarme al maestro Romeo Ríos, al maestro Julio Lima. Yo me imagino que van a venir sin fin de preguntas para los autores, porque van a haber personas que se van a interesar en ir comprando los tableros, por ejemplo, ir practicando desde casa. Creo que ahí podría surgir otra forma, ¿no? Más que leerlo desde el punto de vista literario, como usted lo decía, ya en la práctica, pues habrá necesidad de ir reproduciendo los tableros y distribuirlos. Creo que también ya tendría el maestro Julio Lima y el maestro Romeo Ríos pensar en cómo... Una tarea pendiente para ellos. Otra tarea, una segunda tarea. Como usted bien dice, se que me mire, maestro Julio Lima, Romeo Ríos. Mándeme el tablero a mi casa. Juegos una partida en un tablero infinito, por ejemplo. Es un reto para ustedes que pienso que no queda muy lejano que alguien diga eso. Quiero jugar un tablero infinito. Un tablero tercífero, por ejemplo. Está bien. Muchas gracias, maestro Óscar Soto. Don Paquito Cajas, su comentario final en cuanto lo comentábamos de la publicación de este libro, para que llegue a las familias, para que llegue a todas las personas. Ajá. Y hablando de todos los temas, pues la mente también se traslada al pasado, ¿va? Y Romeo se acordará de que hace algunos años nos juntábamos un grupito ahí en la casa de Vico Alcaé, y ahí se jugaba ajedrez. Llegaban varios amigos a jugar ajedrez y a distraer a Vico porque ya estaba muy enfermo, ya no podía levantarse y todo eso, y nos juntábamos ahí los hermanos Peña, y ahí conocimos a alguien que ha sido impulsor del ajedrez en Quetzaltenango, que es el profesor Ronald Barros. Era un jovencito. A la vecindad de la casa de Vico Alcaí estaba el Colegio Corazón de Jesús del papá de Ronald, ¿verdad? Entonces él llegaba mucho a visitar a Vico y comenzó a curiosear ahí lo que era el ajedrez y le fascinó. Y ahora ha sido uno de los promotores de ajedrez en Quetzaltenango. O sea que de aquellas reuniones que se hacían allá en la casa de Vico,
miren, sale algo interesante como es la promoción del ajedrez a través de Ronald, que de joven lo aprendió ahí y ahora lo ha estado proyectando. Ayer mismo él hizo la premiación de los ganadores del certamen de ajedrez y eso fue muy interesante. El que se haya jugado ajedrez ahí en la casa de Vico, quizá por distraerlo aquel por su enfermedad, ¿verdad? Pero surge un punto histórico y de movimiento que ya Ronald lo va a trasladar. Así es de que creo yo que es interesante que todos aquellos que nos están viendo tomen en cuenta lo que es el ajedrez y que se interesen por este juego ciencia, porque el hombre tiene una máquina maravillosa que es la mente, pero no la desarrolla, y el ajedrez es un punto especial para poder desarrollar esa mente. Recuerdo de aquella revista que decía Mente Sagaz, y podemos llegar a tener una mente sagaz a través del ajedrez. Así es de que este trabajo que Julio y Romeo han iniciado, porque es una sorpresa para todos, que se tome muy en cuenta, que lo sigan proyectando, y ustedes como promotores del mismo tienen en este momento también el deber de continuar con esa obra que iniciaron, no dejarla. Bueno, ya publicamos el libro, descubrimos estos tableros y todo lo demás. No, tienen ustedes que ser promotores y quizá en determinado momento hacer una fundación en la ciudad de Quetzaltenango, en donde jóvenes, adultos, hombres y mujeres puedan comenzar a jugar el ajedrez. Eso es lo que yo pienso. Yo recomendaría tanto a Julio como a Romeo que vayan pensando ya con los amigos cercanos hacer una organización de ajedrez. Muy bien. Y creo yo que gracias a ustedes por el aporte de este libro y también a la fantasía de Romeo, que como decía al principio, a través de sus anteriores libros surge ese genio en una pila, y todo esto es una fantasía muy simpática. Así que muchas gracias a ustedes y adelante con el ajedrez a todos. Muchas gracias, don Francisco Cajas y maestro Óscar Soto. Interesantes puntos de vista. Amigos, esperamos que pues este libro sea un aporte cultural, literario, didáctico, hasta donde pueda llegar. Sí, la recomendación de los profesionales lo han dicho, hay que leerlo, practicarlo, puede ser desde casa, desde los amigos, desde el lugar en donde uno pueda reunirse y tratar de compartir un buen momento. Creo que este libro puede ser el inicio de mucha literatura más, de mucha didáctica más en cuanto a este deporte hermoso como lo es el ajedrez. Gracias por estar con nosotros aquí en Punto Cultural, en este programa especial que hemos realizado desde este lugar hermoso que es Espacio 14, aquí en la 14 Avenida de la zona número 1 de Quetzaltenango. Gracias al maestro Leonel Díaz por permitirnos este espacio y por permitirnos el poder platicar hoy con los autores de este libro, el maestro Romeo Ríos, maestro Julio Lima, maestro Óscar Soto y el maestro Francisco Cajas Obando, historiador de Quetzaltenango.